xente que fala galego, eu falo galego como se llama máis cómodo, aquí non hai ningún problema. Non hai ningún problema. Bueno, moi ben, boas tardes a todos. Aquí de novo con este día de inverno, que seguramente apetecía máis quedarse na casa, pero en fin, os que viñestedes tamén será porque vos interesa. Eu creo que acertastedes de vir porque vai ser unha charla moi interesante, un traballo que leva facendo Chicho Covas desde hai moitísimo tempo. Estaba apagado. Bueno, digo que vai a ser moi interesante a charla porque Chicho é un home moi teimoso. Seguro que todo o traballo que fixo durante 10 anos ou máis vai ter que condensar agora en menos dunha hora, así que a ver como fai, porque ten moito material aí, non? Bueno, Chicho é un arquitecto técnico, un home moi vinculado co mundo da construción, co mundo da empresa e co mundo, por lo que vemos, da investigación, porque eu estuve a punto, como regalou el o libro que ten editado, un libro precioso de gran formato para poder ver cómodamente os planos, os dibuixos que acompañan o texto. Pero bueno, con isto deste día tan de inverno, ao final que non trouxe o libro e tampouco, así que se queredes velo nas librerías, sobre todo eu donde o vexo sempre na librería Arenas, é un libro de gran formato que seguro que vos vai a gustar moito, non? Bueno, pois teño que presentarlo solamente porque conozo hai moitísimos anos, somos amigos de experiencias diversas, sobre todo no mundo da construcción, pero a mí sorprendeume moito cando me dixo que estaba facendo un traballo sobre os viajes del agua. Para empezar, xa ese título xa me chamou moito a atención, non? E depois ainda me sorprendeu máis o título que lle puxo ao libro, non? A toque de campana, efectivamente. Bueno, xa explicará él, porque cando se facían as subastas, que en todos os documentos antigos chamabanse o remate, facíanse pendientes de un horario, da veliña que se apagaba, cando había un que ofertaba menos. Bueno, en fin, era todo un proceso bastante serio para adxudicar as obras, e puxolle ese título ao libro de maneira destacada. Entón, él leva traballando neste tema de los viajes del agua, especialmente de toda a chegada da agua desde San Pedro de Visme, ten unha amplísima documentación recollida en diferentes archivos españois e locales tamén, onde pudo ir desembarazando, porque estaba moi complicado, supoño, non? Tuvo que ir seleccionando, escollendo, encontrando o cerne da cuestión de como foi todo o proceso de creación dese sistema de chegada da auga a Coruña, porque tedes que saber que na Coruña apenas había auga corriente, había unha serie de pozos repartidos pola cidade, especialmente pola pescadería, pero tamén pola cidade alta, porque na cidade alta ni siquiera con esta primeira chegada de augas houbo ninguna fonte, o cual é unha cosa que tamén sorprende bastante, que en toda a cidade alta non houbera ninguna fonte, hasta ben adiantado o século XIX, non? Bueno, total, que todo isto que creo que nos vas a explicar ti, e aparte eu pedille especialmente que acompañara unha serie de dibuixos que él foi elaborando a partir de toda a documentación recollida, de toda a información que él ten, para tratar de explicar da maneira máis gráfica e clara posible cal é todo o proceso desa traída da auga a Coruña. Bueno, eu xa non me estendo máis, gostaríame moito se despois vos apetece facer un pequeno coloquio, porque vainos a falar de cousas que casi todos coñecedes, pero que el estalles dando unha visión un pouco diferente, e creo que é tamén necesario destacar. Chicho, moitas gracias. Todo para ti.
se oye ben, si se oye, non? Gustaríame falar en galego como Pepe, podría facelo, pero teño escrito o texto en castelán, entón facer a traducción agora me complicaría un pouco a vida, non? Entonces vamos a facer en castelán, e logo, bueno, se temos algún diálogo trataremos de facelo tamén, non? En primer lugar, quería agradecerlle a Academia de Bellas Artes esta oportunidade de estar aquí neste momento con vos. De maneira especial agradecimento a Pepe Casabella polo esforzo que fixo para traer o libro aquí, a esta sala. Quería tamén agradecerlle a Emalsa, que foi a editora do libro, especialmente a Ricardo Vázquez, que é o responsable de Imas de Meixí da empresa, que bueno, que de alguna manera está aquí conmigo en este momento, hizo mucho porque el libro se publicara, ¿no? Que no era cosa fácil. Y también quería agradecerlo a Pepe González Cebrián, que acaba de entrar, que fue el prologuista del libro y lo hizo con mucho esfuerzo y cariño, ¿no? Y de alguna manera, en fin, a partir de ahora voy a tratar de contar un poco rápido, porque es complicado fusionar en una hora tantas páginas y tantos años de investigación, como dice Pepe, ¿no? Fueron casi 10 años, es cierto, en donde tuve que navegar entre archivos de un lado y de otro para ir hilando lo que es la historia del acueducto, de los acueductos en general de la ciudad de La Coruña, que estaban un poco contados, un poco abandonados, ¿no? El toque de campana de oración es un libro que cuenta la historia de los acueductos de la ciudad, y la ciudad también cuenta la historia de los acueductos, es decir, que hay una reversión de historias distintas, pero que se fusionan en el libro, ¿no? No es lo mismo lo que cuenta los acueductos que lo que cuenta la historia. Las dos cosas se fusionan y las dos sumadas generan un poco este espacio. El relato se inicia en El relato se inicia en 1514, cuando Felipe II otorga a la ciudad de La Coruña el primer manantial, que es el de Bioño y Nelle. En ese momento la ciudad respira, porque era una ciudad estrecha en donde no había nada más que pozos y algunos manantiales, y entonces respira con ese acueducto. La segunda parte es el acueducto de Bioño y Nelle, de San Pedro de Visma, que es otorgado por Felipe V en el año 1714 y supone para La Coruña un cambio notable en el abastecimiento. Si bien la historia del acueducto, sobre todo este último, que es el que más voy a tocar, es abrupta, es compleja y a veces pues, es un poco extraño lo que ha pasado. Toda esta historia está sin contar, yo fui investigando en un lado y en otro y al final conseguí, un poco por azar, llegar al final de todo esto, ¿no? El total entre uno y otro son casi 350 años, es decir, es una historia larguísima la del agua de la ciudad, hasta que Emalsa, Aguas de La Coruña, funda la sociedad y a partir de 1904, creo que es, llega el agua a las casas. Hasta esa fecha no llegó, eran manantiales, era San Pedro de Visma y Bioño los que traían el agua a la ciudad, ¿no? Si reflexionamos sobre todo lo que se conoce de ellos, es muy poco. Es decir, si preguntamos a la gente algo sobre los acueductos, pues en realidad va a tener muchas dificultades para contar cosas, ¿no? La llegada, por ejemplo, voy a mencionar algunas de las cuestiones que son desconocidas, pero son vitales para el conocimiento del agua. Por ejemplo, la llegada de Rodrigo Caballero como intendente general aquí al Reino de Galicia es vital y es desconocida. La lucha entre los poderes civil, militar y eclesiástico para que se consumaran los acueductos fue terrorífica, fue muy dura, muy potente, porque el Estado eclesiástico en Galicia tenía mucha fuerza, mucho poder, el militar también y el civil poco, ¿no? Con lo cual fue una lucha compleja para que los acueductos llegaran a ver la luz, ¿no? Las revueltas en las calles eran frecuentes por el agua. El cese de 2 capitanes generales, es decir, hubo 2 capitanes generales en ese tramo de la construcción de San Pedro de Visma que cesaron.
Eso era muy potente. Cuando cesa un capitán general tiene que ser una cosa muy grave, y cesaron dos en un plazo de tiempo muy corto, ¿no? La ejecución del proyecto es muy desconocida. Fue un proyecto en toda regla, como podemos hacerlo hoy, como se puede hacer en un estudio de arquitectura, exactamente igual. La exposición pública para la publicación de la obra, la construcción fue una construcción en toda regla. El perfil es desconocido. ¿Dónde estaban las estaciones topográficas que hacían los ingenieros? Todas mencionadas con topónimos en todo su recorrido, desde la fuente de San Pedro de Visma hasta la plaza de la Harina, que era el punto final de la llegada del acueducto de Visma, ¿no? Hay otras cuestiones, como por ejemplo el encuentro del acueducto con la línea de Finisterre, desconocido, a pesar de que lo tenemos ahí, hay unos arcos, pero en realidad no sabemos qué pasó ahí, cómo se encontraba el acueducto en el cruce con la calle, con la avenida principal que tenía la ciudad. El encuentro del acueducto con la muralla de la pescadería fue otra cosa insólita. Su historia es enorme, y de ahí emana realmente el conocimiento de lo que podemos sacar de todo aquello, ¿no? Tiene una relevancia importante el encuentro del ensanche en el campo de Carballo. Cuando empieza el ensanche, empieza otra historia. El ensanche cuenta un poco la historia del acueducto, y fue una etapa desconocida, como si se hubiera pasado un tupido velo por todo aquello y la historia se contó o no se contó nada de ella en estos tramos, ¿no? Por ejemplo, el paso por el Orzán es otra etapa desconocida del acueducto, por el campo de la Horca, desconocida, por el foso de la muralla de la Ciudad Alta, desconocido, su llegada a la plaza de la Harina, tampoco sabemos cómo, o no sabíamos cómo. También la influencia que tuvo la fábrica de jarcia de Marcial, que estaba en donde está ahora el Centro de Salud San José, que tuvo una importancia muy relevante en todo esto, ¿no? Luego hay, a ver si me puede, que no se ve muy bien aquí. El entronque de la Fuente Vieja de San Andrés, el primer acueducto de Bionio y Nelle llegaba a la Fuente Vieja de San Andrés, y ahí hay un entronque con ella, era desconocido. Lo que aquí pasaba se cuenta como anécdotas, ¿no? Era una fuente vieja, era una fuente en donde recogían el agua los ciudadanos, el ejército y los animales. Entonces se cuentan anécdotas de ese tipo, pero en realidad la realidad de lo que pasó está sin contar, ¿no? El entronque, el sobrante de las aguas, por ejemplo, de la Fuente Vieja de San Andrés, el sobrante de las aguas que iba al mar, es un tema también que no se cuenta, pero es de relevante importancia, porque los ciudadanos transitaban por ese sobrante todos los días. Caminaban por la calle de los Olmos o caminaban por el Cantón y se encontraban con el agua que venía de la Fuente Vieja, de Bionio y Nelle o de San Pedro de Visma, que pasaba por delante de sus narices. Esa historia forma parte de la historia de los acueductos, ¿no? El entronque con la Fuente de Neptuno, importantísima, muy importante, porque fue una fuente pionera, nueva, moderna, que tiene mucho que ver con la hidráulica en el punto de la pescadería, del salto de la muralla de la pescadería. Y luego hay otros lugares desconocidos, como es la Quinta de los Padres, lo que es la hidráulica, el nacimiento del agua. En el caso de Bionio y Nelle, que es el acueducto, de San Pedro de Visma, que es el que yo voy a tratar más. ¿Qué pasa en el manantial? ¿Qué sucede en el manantial? O sea, estamos hablando de una ciudad grande, muy grande. Cuando se hace una estadística por Marqués de Ensenada, el Marqués de Ensenada, se habla ya de 8.000 ciudadanos que tiene la ciudad en ese momento, pero era un dato erróneo porque no calculaba los militares que vivían en ella. Entonces, si sumamos todos los militares, la ciudad ya tenía en esa época 27.000 habitantes. Abastecer 27.000 habitantes sin agua era un problema, un grave problema, ¿no? Entonces se hace un gran manantial, se hace un gran acueducto, que es el de San Pedro de Visma, que estaba preparado para alimentar, para dar de beber a 80.000 personas. Por lo tanto, era un manantial muy potente. Tenía una hidráulica muy particular. No podemos
obviar que para bajar el agua 400 metros de desnivel que había desde arriba hasta la plaza de la Harina se necesitaba un estudio hidráulico muy potente y había que adoptar medidas muy serias para que el agua viniera a la ciudad. Esa hidráulica del manantial fue abandonada, desconocida. Yo quería hablar un poco sobre ella porque coincide que en este momento se han hecho unos desmontes brutales en San Pedro de Visma para construir 4.000 viviendas y como consecuencia de eso se arrasó la historia de la ciudad, una historia importante. Se arrasó, es decir, solo se va a mantener la Fuente de los Cristales, que es una obra de Fernando de Casas brillante pero muy pequeña, pero la hidráulica se pasó de ella. Y esa hidráulica tiene mucha importancia y relevancia porque no se puede sin ella traer agua tan fácil aquí a la ciudad, ¿no? Entonces, en esa hidráulica hay lugares desconocidos como son la Quinta de los Padres de la Compañía de Jesús, ¿no? Perdona que se seca un poco la boca con estas cosas, ¿no? Entonces, la Quinta de los Padres de la Compañía de Jesús es esencial para entender este problema. Yo desde el principio, cuando empecé la investigación, sabía que los jesuitas tenían dos enclaves en la ciudad. Tenían, por un lado, Monte Alto, los ranchos, que era su casa de verano, en donde allí guardaban, veraneaban, y tenían sus animales de poco tamaño, sus gallinas, sus conejos, un cultivo pequeño. Y luego tenía el colegio, que estaba adosado a la iglesia de San Jorge, que luego pasó a ser el Ayuntamiento de La Coruña. Yo no conocía más de los jesuitas. Cuando yo empiezo a estudiar veo que en el proyecto inicial todo el mundo, cuando hablo de todo el mundo me refiero al ayuntamiento, me refiero al intendente general, me refiero a Fernando de Casas, me refiero a toda la gente que rodeaba el proyecto, hablaba de la Quinta de los Padres de la Compañía de Jesús, es el agua que viene de la Quinta de los Padres de la Compañía. Yo me desesperé, pregunté por la Quinta en los archivos y no conseguí nunca una información ni veraz ni de ningún tipo, porque nadie sabía nada sobre ello, ¿no? Yo anduve merodeando por el lugar porque pensaba que allí tendría que estar la Quinta y que habría de aparecer en algún momento. Y bueno, un día de casualidad, yo hacía visitas, tomaba notas, me encontré a un paisano dentro de una de las casas de una pequeña aldea que hay en La Colina, que estaba plantando en la tierra, un señor ya mayor. Me acerqué a él y le pregunté si él sabía dónde estaba la Quinta, ¿no? Y él me dijo, ¿está usted en la Quinta?, ¿no? Fue una respuesta súper contundente que a mí me dejó frío, porque empezaba a entrar en razón la historia del Augusto, y él no solo me enseñó la Quinta, me enseñó toda la Quinta, compuesta por distintas casas, por cierres, sino que me enseñó la fuente de los jesuitas, la fuente primitiva de los jesuitas, esa fuente de donde partió el agua para la ciudad, donde los ingenieros vinieron del manantial. A partir de ahí, él me enseñó el depósito general, que era el lugar donde se acumulaban 3.000 metros cúbicos de agua para enviar a la ciudad, un depósito de losas de granito cerrado, custodiado, que tenía una construcción similar a la bóveda de Fernando de Casas, que era gemela de esa bóveda, y de ahí partía el agua a la ciudad y los sobrantes iban al campo. Bueno, él me enseñó ese depósito general, me ilustró sobre él, porque él de niño caminaba por él con sus amigos, que eran amigos de la zona, y me enseñó con mucho detenimiento la fuente de Fernando de Casas, ¿no? Entramos en ella, me enseñó cómo llegaba el agua, el grifo de alimentación que tenía para cosas pequeñas, en fin, una obra fantástica que ahora mismo está tapada, la van a recuperar, pero está en un estado patético, ¿no? Entonces, ya conocida la Quinta, que fue una de las partes vitales para mí, conocí la fuente de los cristales, que también fue importante, el depósito general y la fuente propia de los jesuitas, que fue de donde emanaba todo el agua para el manantial, ¿no? Yo voy a hacer
una visión rápida, a ver si puedo hacerlo, para que veáis el aspecto de la quinta, cómo era la quinta cuando se dibuja, cómo era la quinta cuando yo la veo en el satélite, en un satélite, en una imagen de satélite, y cómo fue la quinta, cómo es la quinta ahora, ¿no? Después del derribo y después de todas estas actuaciones. Hay una imagen, esta imagen, la voy a aumentar un poquito. No sé si la veis bien, ¿no? Esto es una imagen, son tres imágenes en realidad de lo mismo, ¿no? Es la ubicación de la quinta, yo lo titulo con imagen, dice la ubicación de la quinta de los padres de la Compañía de Jesús a través de tres imágenes. La imagen de la izquierda es una imagen primigenia, ¿no? Esta imagen, este dibujo fue un mapa, en realidad fue dibujado por Francisco Montaigu en 1726. Francisco Montaigu, todos lo conocéis, cambia el paradigma de la representación, pasa de la representación medieval a una representación mágica, en donde es topógrafo, es ingeniero, es pintor, es ilustrador, es todo, ¿no? Entonces, esta imagen es muy aumentada. Esto que estáis viendo es un aumento muy grande del plano general de 1726 que va desde Mera hasta Vence, es decir, recorre un espacio brutal y recorre todo el litoral marítimo. Y de ese mapa yo os traigo esta imagen con esta calidad, esta nitidez, que parece hecha de un dibujante de hace unos días, ¿no? Aquí, Montaigu tenía la costumbre de nombrar todos los lugares que él veía, ¿no? Los nombraba, él era de origen francés o holandés, no sé muy bien, y hacía unas mezclas de idiomas, y él mencionaba y ponía, pero en este no pone nada. Aquí aparece una pequeña aldea con un cierre, con un camino que la bordea, con unas líneas punteadas que va del 3 al 4, del 4 salen otras, y el 2 que marca ese camino. Yo no sé lo que es esto, pero sospecho que tiene algo que decir, y entonces me voy al mapa de un satélite y encuentro en la figura del medio lo que dice el satélite. Los números se corresponden en las tres imágenes, el 1, el 2, el 3 y el 4 corresponden a lo mismo cada una de ellas. En el satélite vemos las casas que dibuja Francisco Montaigu casi milimétricamente, es decir, la casa de la derecha de todo más pequeña, la casa que es más oscura un poco más grande, el cierre de la finca se ve perfectamente, el cierre es la zona 1, que se ve en las dos, se ve perfectamente marcado en negro como bordea, se ve la casa de arriba y se ve el camino que parece que Montaigu tenía un taquímetro, porque es imposible en un plano de semejante tamaño, que era pues 1,30 por 1,40, pueda representar estas cosas. Entonces ahí en el plano del satélite vemos perfectamente cómo Montaigu representa eso. Yo me doy cuenta que Montaigu ya había dibujado la quinta de los padres de la Compañía de Jesús. El número 3 se corresponde con el 3 del dibujo de Montaigu, que es la fuente de los jesuitas. El número 4 es la fuente de los cristales, que hace Fernando de Casas. Yo a la derecha, con la misma numeración, pues hago una representación, un dibujo que de alguna manera recoge ese espacio que yo voy dibujando cada vez que me acerco a San Pedro de Visma, para ir tomando notas e ir consiguiendo poner un poco de orden en mi cabeza, porque la confusión que yo tenía era bastante grande. Todo esto llega las inmobiliarias y lo derriban, ¿no? Y desaparece de un día para otro. Yo, la última vez que fui a ver esto, me quedé perplejo, ¿no? Porque es que no había nada, era todo tierra, todo caminos, urbanización. Se había encargado, lo que se ve en el satélite es color ocre, es color arcilloso, es tierra, no hay nada. Simplemente dejaron la fuente de los cristales de Fernando de Casas porque va a significar, dijéramos, la representación de todo aquello. Pero la historia se ha muerto. Yo creo que Patrimonio no se enteró de todo esto, no tomó nota de todo esto, y esto pasa a la historia como
un lugar inexistente, es decir, no hubo nada aquí nunca, ¿no? En fin, pienso que recuperarlo fue un poco mi objetivo y tratar de alguna manera de traerla en este libro para que el lector pueda recuperar esa historia ya perdida para todos, ¿no? Tiene una importancia también en todo esto en la historia de un ingeniero, Diego Montojo, que lo contrata el ayuntamiento para la ejecución de los trabajos. El Montojo es municipal, su salario aparece en los documentos, él se dedica solamente a certificar, un poco como listero, a recibir las partidas de materiales que llegan a la obra. El ayuntamiento pone las casetas, pone las herramientas para que empiecen a trabajar los asentistas. Y con todo esto la figura de Montojo es una figura desconocida, vamos. No aparece para nada en todos los relatos conocidos o pequeños relatos que hay sobre la historia del acueducto. Es un tipo desconocido pero genial, porque va transmitiendo el conocimiento de lo que él hace, de lo que los asentistas hacen, de las peleas que tiene con Fernando de Casas, de las peleas que tiene con Francisco Velasco. Es decir, él va contando todo, recibe los caños, dice de qué calidad son, si los da por varios, si no los da, los guarda, en fin, todo es una historia mágica que forma un poco parte de esa zona fundamental del acueducto, que es el manantial. Todo lo mencionado tiene difícil respuesta, obviamente, ¿no? Si nos podemos ahora responder cada uno de lo que sabemos de todas estas cosas, pues bueno, ha pasado la historia de la ciudad por encima como un elefante pasa por una cacharrería. Poco o nada está documentado. No sé si sobre esto queréis comentar alguna cosa o continúo con el ensanche. Continúo. El ensanche es una parte mágica, ¿no? Es la parte mágica porque es una parte que va a descubrir la historia del acueducto. En 1862, Isabel II autoriza el derribo de las murallas. La ciudadanía, bueno, lo recibe con la alegría máxima posible, porque salta las murallas y se va al campo, no tiene ya militares que cuestionen su entrada o su salida. Por lo tanto, lo primero que salta es la puerta de la torre de arriba. Esa puerta salta por los aires, es una puerta extraordinariamente bien ejecutada de cantería, y se rompe y da entrada por ahí al campo de Carballo a los ciudadanos. Desde 1864 el arquitecto municipal Juan de Ciórraga es arquitecto del ayuntamiento, arquitecto municipal, de la redundancia, ¿no? Juan de Ciórraga es un personaje muy especial, tiene mucho que contar en esta historia. Sin él, bueno, las cosas también serían de otra manera. Los vecinos están ansiosos por ocupar el campo de Carballo. El 11 de abril de 1872 hay cuatro ciudadanos que en una carta plantean al alcalde una propuesta urbanística, la primera propuesta urbanística del urbanismo del ensanche. El urbanismo primigenio es el derribo de la puerta, bueno, por decir algo, y a continuación cuatro ciudadanos que se ponen en condiciones de tentar al ayuntamiento para construir cuatro casas, las cuatro primeras casas que se hacen en el ensanche. Y lo hacen en los siguientes términos. Leo la carta porque vale la pena, no es muy larga, entonces bueno, yo creo que vale la pena porque cuenta muchas historias que son desconocidas y que de alguna forma nos acercan a ese ensanche que tanto vemos todos los días, pero que tanto desconocemos, ¿no? Conocemos mucho esa cuadrícula, ese nuevo modernismo, pero desconocemos un poco cómo fue aquella salvaje salida y cómo fueron aquellos primeros que intentaron de alguna manera someter al ayuntamiento para hacer ellos lo que les interesaba. La carta dice lo siguiente. Los que suscriben: Antonio Cuevas, Ángel Sastre, Miguel Cotrofe y Antonio Villariño, vecinos de la misma, propietarios de los solares 23, 24,
25 y 26 del Camino de Riazor, adquiridos de la hacienda pública. Antes los solares se subastaban, la hacienda pública los subastaba, y ellos adquirieron esos 4 de la hacienda pública. Exponen que han deliberado edificar en dichos solares, mas lindando estos por la parte posterior o del sureste con el acueducto que conduce las aguas a las antiguas fuentes de la población, y siendo esto un obstáculo a las edificaciones proyectadas por no poder establecer en la alineación marcada en el plano general de distribución de los terrenos en el campo del Carballo, o sea, en la prolongación de la línea del frente del lavadero de Camaranchón, suplican a usted por ser medida de interés general, es decir, ellos se ponen por encima del acueducto, se ponen por encima del ayuntamiento y exigen licencia para construir 4 obras. Acordar la demolición del expresado acueducto y sustitución de la cañería por otra de hierro que pase por bajo tierra. De hecho, demarcarles las alineaciones a que deben sujetarse las respectivas construcciones, prometiendo, en cambio, ejecutar esta inmediatamente por ambos frentes de los caminos de Riazor y Santa Margarita, y aún adelantar, sin interés alguno, las cantidades que sean precisas para la ejecución de dicha obra, si el ayuntamiento no contase al presente con recursos necesarios para llevarlos inmediatamente a cabo. Conocían perfectamente lo que estaba pasando. El ayuntamiento no tenía un duro. ¿Y ellos qué querían hacer? Ellos querían hacer simplemente un trueque. Querían hacer el trueque de cambiar los caños de barro que traía la tubería del acueducto por nuevos de fundición, derribar el acueducto y soterrar esa tubería desde su finca hacia la muralla. Eso era su negocio. Y el 18 de abril, 7 días después, Juan de Ciorra tenía prisa, y 7 días después contesta la por buena la operación y contesta en una carta a estos personajes, y lo hace contando lo siguiente: en el ánimo de todas las pasadas administraciones, dice Ciorra era un personaje muy fino, muy refinado escribiendo, muy sutil, era un tipo muy particular, muy inteligente, muy listo. Ha estado e indudablemente lo estará en el del actual el sustituir la antigua y deteriorada cañería de barro que conduce las aguas de los manantiales denominados de San Pedro por otra de hierro fundido de más capacidad y resistencia para las nuevas fuentes en los puntos más elevados de la población, ganando toda la altura que los manantiales tienen. El proyecto de los exponentes, de los 4, vino en cierto modo a coincidir con el indicado, aunque solo comprende una sola parte del mismo, mas no solo por eso debe desentenderse, porque la mencionada obra es de mucha consideración y tal que en el estado actual de penuria de fondos, es decir, los 4 saben la penuria de fondos y Ciorraga aquí lo afirma, por lo tanto está cediendo a esa propuesta que hacen los 4. No puede en mucho tiempo arribarse a su ejecución completa, el ayuntamiento sabe que no va a llegar a eso. Como este pensamiento envuelve además, dice Ciorraga, de la desaparición del actual acueducto, la elevación de varias construcciones, es decir, desaparece el acueducto y sobre él se construyen nuevas construcciones, mejorando en ello notablemente el ornato público, es decir, pensaban que aquello iba a mejorar el ornato público, produciendo un ensanche de población y promocionando trabajo a la clase jornalera. El arquitecto municipal no puede por menos, dice él en primera persona, reconocer la conveniencia de aceptar en principio la presente proposición, aunque disiente en la forma en que ha de satisfacerse el importe de la obra, pues si bien el municipio recibe los indicados beneficios, no son menores los que reportan los interesados. Es decir, aquí les manda un mensaje muy sutil. El trueque no quiere Ciorraga que solo sea de parte, quiere él participar y que el ayuntamiento se beneficie. Los solares reducidos hoy a un frente de fachada, al derribar el muro de los acueductos, tendrá mañana 2 y serán capaces para la construcción en ellos de 2 casas independientes, pudiendo potencialmente apreciarse en un 30% de su valor el beneficio recibido.
satisfaciendo por su cuenta cuanto menos el importe del trayecto comprendido entre el foso y la segunda arqueta, que es el mismo de longitud de cañería, que puede renovarse para acceder a su pretensión, y por cuenta del municipio la porción restante hasta la arqueta depósito de Santa Margarita. Es decir, él aquí hace un repaso a lo que hay allí en el foso, lo que hay en el campo del Carballo, lo que está sucediendo con el agua y el problema que tiene. Necesita de los cuatro. El urbanismo primigenio nace en el campo de Carballo y estos cuatro consiguen hacer sus cuatro casas. Pero todo sigue adelante y el 19 de marzo los cuatro propietarios siguen trasladando escritos al ayuntamiento argumentando que necesitan autorización para derribar los acueductos, para derribar el acueducto. Bueno, ellos dicen, cuando plantean ya derribarlo, que el acueducto pasa sobre arcadas elevadas. Textualmente dicen, y se descubre por primera vez el gran enigma que encierra al revelar que pasa mediante una arcada por delante de sus fincas, una arcada que nadie mencionó, una arcada totalmente desconocida en la historia del acueducto. Nadie sabía de esa arcada. El acueducto entraba, se sabía, por un sifón, porque había problemas, hubo problemas y hicieron un sifón, problemas que veremos ahora. Pero las arcadas las mencionan ellos. Bueno, yo me quedo un poco perplejo cuando veo lo de las arcadas, me desconcertó completamente porque no sabía de su existencia y no sabía dónde encontrar documentación para abordar todo esto. ¿Dónde estaban esas fincas? Esas fincas estaban justo donde está hoy Arenal, en la esquina de la calle de Riazor con la plaza de Pontevedra. Esas eran sus fincas. Ellos querían construir ahora donde está Arenal. Por lo tanto, presentaron un plano al ayuntamiento y en ese ayuntamiento, un boceto muy sencillo, en el ayuntamiento lo reciben. Vamos a ver si lo veo aquí. Este es el plano. Ahí vemos el plano simple que ellos presentan para esa propuesta, y es el camino de Riazor, las cuatro fincas, Cuevas a la izquierda, Vilariño la siguiente, Sastre la siguiente y Miguel Cotrofe la otra. Y ellos presentan lo que quieren, dibujan 2 metros de acera, 2 metros de acera, el acueducto rayado, es el acueducto que bajaba pegado a sus fincas, y luego las parcelas que quieren adquirir, que son las que continúan después del acueducto hacia la carretera del campo de Carballo. Ellos quieren hacer eso, y lo consiguen, obviamente, y es el plano que presenta para documentar su propuesta. Juan de Ciórroga sigue el juego a todo esto, y ese cambio de caños de barro a fundición, que es la propuesta, acaban comprando los caños de fundición los compran en Moneros, las fundiciones Moneros, ¿no? O sea que ellos llevan todo perfectamente organizado y van presentando al ayuntamiento esas ofertas de fundición. Entonces, emana de todo este diálogo entre Ciórroga y estos cuatro, emana otra cosa, que es la existencia de un sifón en el foso, ¿no? Ese sifón que nosotros ya lo sabíamos, es decir, hay muchos historiadores que hablan de ese sifón, pero en la historia aparece aquí ese sifón, se cuenta aquí ese sifón, y aparece un sifón en el foso. Juan de Ciórroga lo menciona, ese sifón, cuando debate entre lo que quiere hacer, y dice que en el antiguo foso hay graves inconvenientes y perjuicios que se irrogan en el sifón de piedra existente en dicho foso. Claro, un sifón de piedra en un foso de un acueducto moderno es como un antagonismo, es algo insólito, ¿no? ¿Qué hacía un sifón ahí? Y además dice que los perjuicios van a aumentar porque el sifón pierde agua por la presión, que tiene que subir lo que es la muralla, y pierde agua, vuelve el agua con el peso para atrás y el agua embarra la tierra, y dice que va a aumentar el embarramiento porque al cubrirlo de tierra con el ensanche, pues el sifón va a armar la marimorena. Entonces necesita que ese sifón de piedra pase a ser algo moderno, algo nuevo. Por eso él se aviene a ese negocio. Además dice que esa operación, como es Ciórroga, ¿no?
calcula él, calcula el arquitecto en primera persona, que el valor es de 2.258 pesetas y 88 céntimos, es decir, que entra en una minuciosa percepción de cantidades para que estos cuatro sepan por dónde andan, ¿no? Entonces, Ziorraga hace un plano que es un boceto en realidad, ¿no? Que es un boceto extraordinario, ¿no? Extraordinario porque está muy olvidado en el archivo municipal, pero yo cuando lo vi me quedé muy perplejo con él, porque cuenta, en este boceto tan chiquito cuenta cantidad de historias. En primer lugar, aquí vemos donde está calle, que es la calle Somoza, que es la primera calle del ensanche. El ensanche, la primera calle se llama calle Somoza, que era un ilustrado gallego del siglo XIX, que tiene esta calle, era un tipo muy culto, y entonces hacen esa calle que es una calle efímera, se va rápido, desaparece rápido, y se ve cómo muerde el ensanche, la muralla, en ese tramo, cómo se ve que arrancan las piedras, que desaparece la cantería, o sea, se ve perfectamente. Entonces la calle Somoza desaparece, pero en la realidad no desaparece. La calle Somoza la podemos ver hoy. Es una calle estrecha que está detrás de la casa de Albalá, es un callejón. En realidad la calle principal del ensanche pasa a ser un callejón pequeño que permanece en el tiempo, sigue todavía ahí. Bueno, entonces este hombre ya nombra el acueducto en más recorrido. Ziorraga ya dice que el acueducto lo marca en este tramo, bajando, atraviesa la calle Nueva, que es la calle que va a Riazor, es la calle de Alfredo Vicenti, que todavía estaba sin nombrar, este es Alfredo Vicenti, y alcanza la avenida de Riazor, que es la calle de Rubine. Entonces Ziorraga marca la finca de los cuatro, que es esta que vemos aquí en el medio, y marca el acueducto que pasa por delante de sus fincas. Desde aquí arriba, desde esta arqueta, atravesando la calle de Alfredo Vicenti hasta la arqueta que ya llega a la avenida de Riazor, ahí es donde está la arcada, esos arcos desconocidos, que no sabemos cuáles son esos arcos ni tenemos información. Luego hace una arqueta y ya soterra el acueducto. Se ve puntado el acueducto como se soterra, continúa, llega a la calle del Foso, que es la calle Modesta Guicuría hoy en día. Se conserva Modesta Guicuría porque allí estaba la calle del Foso y se preserva. Como se preserva el perfil, la planta del Instituto de Salvaguarda, que era la planta del Camaranchón, del baluarte. Ahí vemos el baluarte del Camaranchón, que lo nombra Ziorraga, y sobre eso se construye el Instituto de Salvaguarda. Al lado se preserva la calle que tenemos hoy de Modesta Guicuría. Por lo tanto, atraviesa todo eso el sifón, el acueducto enterrado, y justamente ahí ya habla él del sifón y marca el sifón que estaba a la altura del Instituto de Salvaguarda, en la mitad del instituto. De ahí ya sube la muralla y se va por los tanques. Ahí es donde tienen los problemas. ¿A quién se le ocurre? La pregunta es sencilla. ¿A quién se le ocurre en el siglo XVIII hacer un sifón en un acueducto moderno? Es decir, si los romanos nos ven a hacer eso, vamos, nos echan a todos, porque lo suyo es que el acueducto vaya elevado y pase esto elevado. Pero algo tuvo que pasar para que esto sucediera. Entonces la historia del acueducto tiene que continuar, tenemos que volver hacia atrás. Bajamos el acueducto con las aguas hasta la plaza de Pontevedra y ahora tenemos que volver a empezar de nuevo. Tenemos que ir a 1750, porque en 1750 pasa otra historia, pasa lo siguiente. En 1750, hay un detalle que a los arquitectos que estáis aquí os va a interesar, por si no lo conocéis. Aquí aparecen las casas del Campo de Carballo, que forman esquina Juan Flórez con la avenida de Finisterres, donde está la farmacia, donde está esta farmacia, no sé cómo se llama ahora, pero María Segunda. Esa esquina está conformada por estas casas del Campo de Carballo. ¿Qué pasó realmente en el Campo de Carballo? En el Campo de Carballo hay otra historia que la cuentan esas casas.
el ingeniero Francisco Montaigu, como buen dibujante, en 1726, en el plano que vimos antes, que marca la aldea del Manantial, también marca estas casitas en el campo de Carballo. Estas casitas tan pequeñas, con esa finca de cierre y con ese pequeño huerto, las vuelve a pintar Juan Vergel en 1735. Es decir, en 1726 lo hace Montaigu, en el 35 lo hace Vergel. Marín lo hace en 1766, las mismas. Y luego Felipe Gianzo las vuelve a hacer en 1719. Felipe Gianzo, no nos olvidemos, es un arquitecto súper brillante y cambia también el paradigma de la representación. Y aquí él ya traza el urbanismo de Juan Flórez y de la avenida de Finisterre con perfección, pero mantiene las casas. Yo casualmente, no sé si lo oís bien, yo creo que a veces cambio el sonido, pero bueno, me imagino que sí es. Aparece esta fotografía, ¿no? Y esta fotografía, que es una fotografía conocida porque circula por internet, yo la pedí al museo, al Archivo Reino de Galicia, para que tuviera un poco de más calidad, y ya es el colmo de los colmos, porque estas casas que son del siglo XVII, de 1600, o quizá antes, llegan a pues esta imagen es de principio del XIX, llegan a esa época, es decir, se trasladan en siglos y persisten. Y ahí vemos las casitas ya sometidas por las grandes casas de la calle de Juan Flórez, pero ellas siguen intactas, ya un poco enterradas sus puertas, porque las carreteras, los trazados de las carreteras fueron subiendo, y ahí permanecen. Yo no sé, algún día investigaré cuándo se tiraron y de quiénes eran, porque es un milagro que hayan llegado hasta aquí, esas casas que hayan servido para trazar la calle de Juan Flórez. Pero hay una cosa que también quiero notar, porque es un detalle, que al fondo se ve la Plaza de Toros, que es una obra de Juan de Ciórraga. Curiosamente, es una obra ya cuando él deja el ayuntamiento y se dedica a la construcción, se dedica a la arquitectura, pero es una obra brillantísima. Yo tuve la oportunidad de conocerla bien por dentro, ahí tuve familiares que vivían, que eran los que iban a la plaza, y yo vivía allí mucho tiempo, y dormía allí mucho tiempo, y era una obra súper brillante. Tenía todas las partes posibles de una plaza de toros moderna y de gran porte, tenía grada, tenía andanada, tenía unos tendidos extraordinarios, tenía matadero, bueno, era una obra brillante de Ciudad, como él solía hacerlo, ¿no? Y fue una pena que la hayan derribado, pero bueno, aquí queda constancia un poco de la historia de Ciórraga, su urbanismo, sus casas que tuvo que ver él y soportar y aguantarlas porque algún título de propiedad lo mantenía, y su plaza de toros. Esta es la historia un poco del campo de Carballo y el ensanche en el campo de Carballo. Pero tenemos que pasar, como decía, 150 años atrás, a 1750. Y en 1750, 120 años atrás, aparece otro ingeniero excepcional, que es Francisco Llobet, que hizo mucha obra importante, entre ellos como se ve, la Capitanía General. Bueno, fue un arquitecto, un ingeniero muy brillante. Y Francisco Llobet, harto de ver el foso y de ver el sifón, harto, decide sacarlo, dice: esto no puede seguir, vamos a sacarlo. Y entonces hace un proyecto, y ese proyecto es muy bonito, porque es un proyecto francamente merecedor, bueno, de muchas cosas, ¿no? Porque es un proyecto, a ver si lo localizo por aquí. Bueno, está aquí. Hace este proyecto, voy a bajarlo de tamaño para que lo veáis un poco mejor. Un poco más. Bueno. Hace este proyecto. Este proyecto está en el sifón. Aquí es donde se ve por primera vez el sifón. Pero yo estoy hablando de Ciórraga, pero estoy hablando de Ciórraga en 1872. Ciórraga está sufriendo el sifón, pero este señor es mucho antes, es en 1750, es que él ya tenía el sifón también. Y es el primero que dibuja el sifón en perfil. Hace este proyecto, lo manda a su capitán general, el capitán general lo manda al Consejo de Castilla para que se haga.
porque estaban hartos de este sifón. Entonces, aquí se ve en rojo con la letra E este perfil que baja y sube de nuevo por el primer muro de la muralla y por la muralla principal, que es la más alta, y se va al Orzán. Este tramo tan grande es el sifón que se ve por primera vez. Es decir, que todavía tenemos que ir más atrás para saber quién hizo el sifón y por qué se hace el sifón. Entonces, Francisco Llobet plantea esto y al final él plantea unos hornillos. Dice que si en el caso que haya un asedio, esos hornillos se llenan de pólvora, están preparados y se derriban los arcos, con lo cual el asedio no tiene trascendencia, y plantea esto. Es aprobado esto por el Consejo de Castilla. El capitán general le da el visto bueno, se manda a Madrid y el Consejo de Castilla lo aprueba. El plano tiene, como decía, más recorrido porque lo tienen los despachos, y es en 1751, curiosamente, Juan Martín Cermeño, que era comandante general interino de los ingenieros militares, era una autoridad, por supuesto, que fue el padre de Martín Cermeño, del ingeniero del reino que estuvo en La Coruña y hace las casas de Paredes. Este era su padre. Y él escribe una carta al marqués de la Ensenada, que era el presidente del Consejo de Castilla, para, de alguna manera, contar la historia por escrito y tratar de que lo que Llobet escribe y quiere se haga. Entonces dice que, habiendo examinado la proposición que hacen los diputados del arbitrio, que son los que recaudan el dinero del ayuntamiento, y el intendente general, que exponen los ingenieros también, y concretamente el comandante Llobet y el ordinario estudiante Sebastián Crac, que parece que será muy conveniente para la ciudad, porque la cañería sobre arcos va a resolver el problema que tiene la ciudad con el sifón. Es decir, el Consejo de Castilla escucha todas estas cosas y lo otorga. Pero, curiosamente, cuando llegamos a lo que hemos visto en el ensanche, vemos que no hay arcos, por lo tanto no se hizo. Es decir, había muchos proyectos de ingenieros militares, La Coruña está llena de proyectos de ellos fantásticos que nunca se hicieron. No se hacen porque hay otras necesidades posteriores y hay que esperar a que otros 20 años después certifiquen que se hicieron. En este caso ya el ensanche Ciorra ya certifica que esto no se llegó a hacer. Se sufrió otros 120 años más el problema, pudiendo haberse resuelto en este momento. Por lo tanto, tenemos que seguir avante, siguiendo más hacia atrás, para saber cuál fue el origen del sifón. Rodrigo Caballero Illanes, que es otro personaje, que fue el impulsor del acueducto. La historia de este personaje es extraordinaria, porque fue el primer intendente general del régimen de intendentes, del nuevo cuerpo de intendentes de 1714. Él fue el primero y vino a La Coruña con una misión muy concreta: poner orden en los capitanes generales que había, destituye a dos y se pone, porque uno de ellos no quería hacer el acueducto, pero tenía otras necesidades, y él se pone bravo y hace el acueducto o sí. Entonces propone el acueducto. El acueducto se hace porque él lo decide, y él decide 7 años después abandonar la ciudad porque ya no aguanta más la tensión que tenía con el estado eclesiástico. Una vez que se va, en el año 1976, Francisco Montaigú parece respirar, ¿no? Francisco Montaigú era un tío muy meticuloso, pero muy militar, ¿no? Muy militar. Y entonces él, cuando se va el intendente, ve el camino allanado y propone al capitán general en 1727, marqués de Caylus, derribar el acueducto que acaba de construir. Lo quiere derribar. Entonces hace una carta que escribe. El acueducto ya se debía haber concluido en 1723 y estamos hablando en 1727, es decir, que llevaba años de retraso.
Entonces escribe una carta. La carta es insólita, ¿no?, de Francisco Montaigú, que es un personaje... ¿Cuál de ellos? Está así ya. Francisco Montaigú es un personaje extraordinario, pero es que como militar era muy débil, ¿no?, y él tenía temor, tenía mucho miedo a que alguien invadiera la ciudad. Y entonces escribe una carta a su capitán general en 1727. Y dice: la muralla... Esta carta es increíble porque describe tantas cosas y con tanta precisión que nos ilumina sobre lo que estaba pasando, ¿no? Y dice: la muralla de la Fuente Vieja. Cuando dice la Fuente Vieja se refiere a la de San Andrés, a la de Bioño y Nelle. La muralla de la Fuente Vieja, que llaman de San Andrés, dice el que llaman de San Andrés, él está haciendo todo, pero dice que llaman de San Andrés como si él no estuviera en el asunto, ¿no? Que introduce el agua en pescadería, y lo que se haya levantado de la nueva muralla que debía introducir la de San Pedro en esta ciudad y que se ha quedado imperfecta por la falta de dinero. Es decir, está contando una historia en 1727 que asombra, porque en 1723 tenía que estar acabada por contrato la muralla hasta la Plaza de la Reina, y él nos cuenta eso en 1727. Por lo tanto, dice además que por falta de dinero, imperfecta. No sabemos a ciencia cierta si llevaba agua o estaba esperando hacer alguna reparación para que la llevara. Yo sospecho que sí que la llevaba, las dos la llevaban. Por lo tanto, las dos cortaban, dice, a 2 o 3 tuesas de distancia una de otra la nueva fortificación que estaba haciendo. Él estaba haciendo la nueva fortificación. Y dice que cortaban a 2 tuesas una de otra la fortificación, arriba de todo, en los merlones. Es decir, estamos hablando de una muralla de 6 o 7 metros de altura, que llevaba el agua. Y dice que cortan y que las dos entroncan allí pegadas al camaranchón, porque iba pegada al camaranchón, al baluarte, o sea que tenía allí la muralla del baluarte, la muralla de la fuente de Bisma y la muralla de la fuente de nada menos que de Bioño y Nelle. Tenía 3 paredones, y él se asusta. Y entonces propone que como está ocupando todo el camino cubierto, el foso, y que todo eso supone embarralla los fuegos del enemigo, embarralla los fuegos del flanco que deben defender, y ver las partes opuestas, lo que precisa a derribar ambas murallas a la distancia de un tiro de fusil. Bueno, es de locos. Esto se lo plantea a su capitán general, Marqués de Cailos. El Marqués de Cailos lo lanza a Madrid lo ve bien, lo autoriza el rey y derriban las murallas, y entonces hacen un sifón, y ese sifón se traslada a 1750 y se traslada a ensanche. Es decir, estamos hablando de una historia insólita que parece increíble, que construyendo lo construido se derriba. Él se muere, Francisco Montaigú, en 1731. Yo no sé si llegó a haber derribado las murallas. Pienso que sí, que las vio derribadas, y que él dirigió la operación del sifón, porque era un ingeniero militar conocedor de todo aquello. Lo que sí es cierto que Fernando de Casas se fue, desapareció al poco tiempo, no llegó a concluir la obra, y el intendente general, sabedor de todo esto, se fue como intendente general a Salamanca, era un hombre ilustrado, e hizo con Churriguera la plaza de Salamanca, es decir, que se fue a otro territorio en donde la iglesia era menos combativa, porque aquí lo fue mucho tiempo. Por lo tanto, esta perspectiva larga en tantos tiempos nos regala de alguna manera esta historia que ilustra la vida de los dos acueductos. Se cuenta la historia de la ciudad, para mí trascendental y desconocida, y de alguna manera, bueno, yo quedé muy satisfecho cuando el hilo conductor se acaba y cuento todo ese tema. Vamos a ir a un plano o a 2 planos que nos van de alguna manera a ilustrar algunas cosas, pero que vale la pena, son los últimos que voy a mostrar, que vale la pena. Este plano lo voy a aumentar también de tamaño. Este plano
Es un plano extraordinario, genial, yo diría que genial. Este plano está oculto en un archivo en Madrid. Es un plano de 3,50 metros por 30 centímetros. Está mal datado. El problema de estar mal datado es un problema enorme porque nos lleva al abandono. Es decir, si un plano está mal datado, nadie investiga el plano porque no sirve de nada, no puedes basar en él, ¿no? Yo trabajo en el plano mucho tiempo, de alguna manera reconozco la caligrafía de Montaigu, sé que es de Montaigu, y entonces lo estudio partiendo de que es de Montaigu y que Montaigu nos está contando esto. Entonces Montaigu hace un plano que recoge el perfil, el único perfil en la historia del siglo del siglo XVIII que hay dibujado. No hay otro perfil de este tamaño. Recorre desde San Pedro de Bisma y desde el Ventorrillo, hace dos cruces, dos manantiales distintos, hasta la Plaza de la Harina. Esto va marcando los puntos de toma de niveles, va marcando cada nombre con cada nombre, hace descripciones insólitas, va tomando nota de todo, y en este perfil, por primera vez vemos una cosa que yo no había visto nunca, que busqué tanto tiempo, que es un perfil justo en el campo de Carballo. Y aquí vemos justamente que aparecen unos arcos, que es la primera vez que se ven los arcos que mencionan los cuatro que quieren derribarlos, que yo no sabía que estaban delante de sus fincas, pero no sabía ni cuántos eran, ni cómo iban. Y ahí los dibuja Montaigu, los cuatro arcos que se hacen en ese momento. Continúan los arcos y un poco más abajo aparece otro arco, que es el arco que daba paso del campo de Carballo a Riazor. Es decir, comunicaba los dos espacios que el acueducto los atravesaba, los dejaba incomunicados. Eso lo dice él en estos textos que aparecen arriba. En esos textos, yo los tengo recogidos, y los tengo, por ejemplo, el 11 dice: punto en el que arrima la nueva Gallinera de San Pedro, punto en el camino que va a Santa Margarita, punto en el ángulo de la Avenida del Campo de Carballo, camino que pasa por debajo del arco de Riazor, fuente del Camaranchón, ángulo de la Cañada del Arenal, esquina de las casas de Lorzán, esquina de la leva honrada, que yo nunca supe lo que era la leva honrada, arquetas, esa era la vehicular que tenía el con idioma, arquetas del ángulo de las fuentes de San Andrés, esquina del último rancho de las Minístulas. Es decir, son cosas que él va escribiendo y que va diciendo. Punto de la cortaduría, todo eso lo va diciendo Montaigu y lo va anotando en este plano. Pero una vez que pasamos los arcos y pasamos el arco de Riazor, vemos el foso del acueducto, de la muralla. Nunca se había visto el foso de la muralla de la pescadería, jamás. Nunca se había visto. Por lo tanto, él lo dibuja. Y lo dibuja y coloca el primer muro y el muro principal. Y aquí arriba tiene ya los merlones que él está construyendo. Porque esta muralla es medieval, no es la nueva. Es la que él recibe del medievo. Él recibe una muralla de los reyes católicos prácticamente, o de Carlos I. Es decir, una muralla terrible. Y ahí la muralla ya pasa el acueducto, la muralla en el punto más alto y se va por el Lorzán. Por lo tanto, tenemos aquí el programa de Montaigu. Cuando se sube al merlón y ve el foso y la muralla de 6 o 7 metros de altura, que son dos, y que está además el Caramanchón, el Balborta al lado, pegado, pues imaginaros lo que está viendo al demonio, está viendo a los enemigos que están abordando, invadiendo la ciudad, y la ciudad pasa a ser de otro reino y no de España, ¿no? Esto le genera el problema, y a partir de ahí pues tenemos esta genial interpretación y perfil de Montaigu que vale la pena. Yo un libro y le dedico muchas páginas porque casi es a esta escala para que el lector pueda verlo, y va recorriendo hasta el punto de la harina el recorrido. El otro plano que quiero mencionar es este, le voy a quitar tamaño porque es una representación digital del anterior y de alguna manera nos lleva a representar el otro, en donde vemos cómo en Santa Margarita baja, hay una arqueta para bajar la presión del agua, continúa el acueducto por los arcos que quieren derribar los famosos, los 4 famosos, y que derriban, por supuesto,
el que pasaba a Riazor, el arco que pasaba a Riazor, ya en el foso, como baja el foso, que el foso se ocupaba con agua, llegó a ocuparse con agua en un tiempo, que recibía del foso de la calle Modesta de Buiduría, por ahí entraba. Y luego ya la primera muralla y la segunda muralla. Ahí se situaba Montaigu para ver y meditar qué hacía. Por eso hizo lo que hizo, y derribó todo esto. Y hizo el sifón que aparece en el plano de abajo. Ahí es lo que hace, derriba toda esta porción a tiro de fusil y monta ese sifón. Y se queda tan pancho. Y luego se muere, claro, se muere en el 31. Los problemas le quedaron a los ciudadanos porque las enfermedades que había, las pandemias que había en la ciudad eran importantes con la contaminación del agua en el foso, ¿no? Y por último, yo hago una interpretación mía, personal, de esto, pues un poco para que el lector también se haga una idea. Ahí se ve el acueducto como baja de San Pedro de Birma. Yo dibujo con el número 5. Bueno, ahí, no sé si lo veis si se ve suficiente. O lo subo un poco de altura. Aquí se ve cómo los arcos están delante de las casas de esos señores, el arco del Orzán, el camino que comunicaba Garás con el Orzán a través de ese arco, la aldeíta con el número 5 que ya comunicaba la avenida de Juan Flórez, la primitiva avenida de Juan Flórez, el acueducto de Villoñinelle, que es el 6 que iba bordeando por la parte alta de Juan Flórez y que entronca con el de San Pedro de Birma y Sarqueta, todos los 7 arcos, el otro arco, el Camaranchón, que era una de las paredes que también molestaban a Montaigu, con las otras dos, que son las de los dos acueductos, y el baluarte del rey, con el doble baluarte, lo que es la calle San Andrés, que la calle San Andrés existió siempre, la calle de Garás, que era una calle pequeñita que estaba comunicada con Riazor, y la entrada por la Puerta Real y el baluarte de San Carlos. Aquí nos comunicamos y llegamos un poco al fin de la historia, porque así era la ciudad. Esta ciudad que ahora queremos representar en 3D, queremos reproducir en 3D para que vaya creciendo y podamos verla en 3 dimensiones, desde casi los romanos hasta aquí y más adelante, para que veamos cómo creció, cómo se fue desarrollando, porque estamos hablando de que la ciudad era muy chiquitita, no había nadie. El campo de Carballo era así, yo lo hice con 4 casitas, eran pocas más, no había nada más. Y como la puerta de arriba fue derribada, esta puerta fue derribada, fue lo primero que se derribó, y aquí fue lo primero que se construyó. Esta fue la calle, la puerta de la torre de abajo, que luego se transformó en Sánchez Bregua, es decir, Sánchez Bregua entronca aquí y continúa hacia adentro. Bueno, esto es un poco la historia. Bueno, yo antes de finalizar quería hacer una mención, porque la dispersión de documentos es muy grande. Hay documentos en La Coruña, es decir, el que paga la obra se queda con el documento, ¿no? Entonces el que paga las murallas se queda con los documentos en Madrid. Entonces Simancas, los archivos militares de provincias de Madrid tienen documentos que deberían estar aquí, planos, mogollón de planos. Yo tuve suerte que hubo gente que me ayudó, ¿no? Pero sucede lo mismo con los legajos. Hay legajos en La Coruña, en el archivo municipal, extraordinarios, pero también los hay encima. Eso dificulta la investigación, porque el hilo conductor se atasca. Hay un momento que no sabes dónde buscar, que no sabes dónde encontrarás algo que te permita finalizar el libro. Hubo momentos que sabía o que pensaba que no lo iba a finalizar porque no tenía un final, no había un final lógico que mereciera la pena de lo anterior, de lo escrito anteriormente. Esta es un poco la historia rapidísima de 10 años de trabajo mío y de 300 años de historia, o de 200 años de historia, o más, o 400 años de historia, si vamos a... No sé si tenéis algún comentario que podamos aclarar algo más de todo esto que fue rápido, ¿no? Muy rápido. Muchas gracias. Muy buena pregunta. El agua llegó, por supuesto, llegó cuando, es decir, a partir de 1931 que fallece Montaigu, hay nuevos ingenieros
y el agua prospera y va prosperando, come la dificultad del sifón que está interviniendo todo el tiempo. Se hacen fuentes, se hace la fuente posteriormente en 1767, Domingo Romay hace la fuente de Neptuno. Es una fuente nueva que alimenta a la ciudad, estamos hablando de ese mismo siglo. Luego él mismo hace la fuente de la fama, es decir, que la ciudad va haciendo fuentes como ornato posteriormente. Claro que el agua llega, lo que pasa que el agua no llega como debería llegar, el agua no llega, el acueducto ya tiene un error de principio, no se hace un depósito general dentro de la ciudad como quería el intendente general, quería hacer un depósito dentro, en Monte Alto o en la parte alta de la ciudad vieja, porque decía que si hay una invasión, lo primero que van a hacer los enemigos es ir arriba a San Pedro de Bisma y cortar la cañería, con lo cual el depósito está mal hecho. Se hizo arriba y debió haberse hecho abajo. El acueducto es una complejidad del arte de Fernando de Casas y de la torpeza militar de Monteibú y de otras muchas cosas, claro. Entonces el agua llega, claro, a partir de 1731, cuando se hace el sifón, el agua llega a la primera fuente grande, la fuente que hoy es la de Neptuno, y llega la de la Fama y muchas más. El agua llega a la ciudad. Hombre, es que la ciudad se crece muchísimo. ¿Pero cuándo se inicia la fuente? ¿Cuándo se inicia el acueducto? ¿Cuándo empieza a construirse? Empieza a construirse en 1722. Ahí empieza el acueducto a construirse en el título del libro, que no lo dije, es Al toque de campana de oración, porque el acueducto se adjudica, se muestran carteles en todas las ciudades del reino capaces de tener canteros, como son Santiago, Pontevedra, Tui, Mondoñedo, Lugo. Ahí piensan que hay carteros capaces y ahí se fijan carteles. Y se pone como día tope para presentar las plicas el último día del mes de noviembre de 1722, al toque de campana de oración. Se abrirá las plicas. Quiere decir que al día siguiente, a las 12 de la mañana, toca la iglesia ¿cómo se llama la iglesia principal? Santa María, la colegiata. Toca la colegiata y se abren en el ayuntamiento las plicas. Y se adjudica a Fernando de las Casas, porque solo hay dos participantes. Uno local, que hace una presentación ridícula, muy ridícula, está escrita todo lo que presenta, es ridículo, son 4 páginas, y ya Fernando de Casas entra de lleno a hacer la obra. Fernando de Casas, un personaje de cuidado, muy de cuidado, un genio, un artista, un maestro, un arquitecto. Hace la fachada del Obradoiro de Santiago, hace aquí la iglesia de las Capuchinas, San Jorge, pero mucho carácter, y consiguió cabrear a mucha gente y crear muchos problemas, aleccionado por la iglesia de Santiago y el arzobispo de Santiago, que era un personaje también muy relevante. Pero el agua llega a la ciudad, llegan las fuentes, la fuente, por ejemplo, que hace la fuente de Neptuno es una fuente importante, ¿no? Muy importante en aquella época, y la fuente también de la Fama, otra importante. Desgraciadamente, las dos semi-abandonadas, incomprensiblemente, ¿no? Una incluso está sin agua, que es la de la Fama. La otra tiene 2 chorritos que casi no se aprecian, pero bueno, así están las cosas. Bueno, Chicho, nos has traído, aparte del agua, un recuerdo de grandísimos personajes, porque acabas de citar, claro, Fernando de Casas, seguramente es más conocido si ya decimos Fernando de Casas Novoa. Es uno de los grandes arquitectos barrocos gallegos. Claro, su obra principal es la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago, pero también este edificio de las Capuchinas en la calle Panaderas, ¿no? Sí. Era un hombre, por tanto, prestigioso y gran importante, y que tuvo un fracaso aquí en la Coruña con la obra del... Sí, tuvo un fracaso, porque además era un hombre muy prepotente, ¿no? Era, en fin, yo no me imagino cómo sería, pero muy prepotente, porque él se enfrenta al intendente general, que era la máxima autoridad civil. Estamos hablando de un personaje que tenía toda la autoridad, se enfrenta a él, y él se va a Santiago a abandonar la obra, descaradamente, y se va y deja solo al fraile, ¿no? otro gran arquitecto, Francisco Novoa. Él se va y lo deja solo,
el intendente general le cuesta traerlo de vuelta, tiene que ir a Santiago, tiene que hablar con él, y queda con él, y se compromete a venir y no viene. Entonces tiene que amenazarlo, lo amenaza públicamente, para detener a su familia, detener a mucha gente. Es decir, abandona la obra, se metía con Montaigú y le decía que las aguas venían muy violentas, se quejaba de eso, se quejaba de todo. Era un personaje, ¿no? Él estaba apoyado por la Iglesia de Santiago. Otro personaje que nos has traído a la memoria, don Francisco Montaigú de la Perille, un destacadísimo ingeniero militar, que es el gran cartógrafo de La Coruña. Los primeros planos geométricos de La Coruña sí. los hace él pisando el territorio, porque tú sí. mencionabas sí. el tamaño de ese plano y con el detalle que está representados los principales accidentes y las principales edificaciones. Sí. Claro, Montaigú era un ingeniero que había estudiado en el origen francés, pero había estudiado en la Academia de Matemáticas de Bruselas, que era la academia que formaba a los ingenieros militares destacados en Flandes, y fue un hombre, la academia esta era de otro gran ingeniero, sí. Fernández Medrano, sí, Medrano. Y este Montaigú estudió en esa academia juntamente con Próspero Verbún, otro grandísimo, que era amigo de él, otro grandísimo ingeniero, que fue el artífice de la toma de Barcelona, sí. Y artífice además de la creación de la Escuela de Ingenieros de la Academia de Matemáticas de Barcelona, ¿no? Con total, se nos has traído a la memoria estos grandísimos personajes, ¿no? Sí. Y has citado otro que a mí me gusta mucho, que es, hablaste de la calle Somoza. Sí. Claro, dicho así, como sí, figuran Somoza. los planos, la calle Somoza no dice nada, pero Somoza, pues la calle del regidor, hoy en día es la calle del regidor Somoza. Sí. Era el regidor perpetuo del Ayuntamiento de La Coruña, era Francisco Somoza de Monsoriu, un grandísimo ilustrado que participó en la mayor parte de las actividades de la ilustración a través del Ayuntamiento y de la Junta de Policía, y claro, es un personaje que hoy en día completamente olvidado, ha quedado ese residuo de calle, de la calle Regidor Somoza, al lado de Hacienda, ya tú lo has mencionado, pero bueno, también es una pena que haya desaparecido. Y quería decir, con respecto a Francisco Francisco Montaigú de la Perille, sí. Es un arquitecto, un ingeniero militar que al mismo tiempo tenía la calidad de un arquitecto. Se vino a La Coruña en 1722, estuvo también trabajando en Ferrol y acabó muriendo en esta ciudad. Aquí está enterrado, tampoco nadie sabe nada. Yo estoy intentando saber dónde, ya he hecho bastantes investigaciones y espero descubrirlo, ¿no? Porque es un personaje que aquí ha pasado desapercibido. Es decir, Francisco Montaigú tenía que tener una gran calle en la ciudad, porque sin él no hubiéramos sabido hoy la representación del territorio de La Coruña y su entorno. No tendríamos ningún dato de los acueductos. Pero es que la belleza de su trabajo, los planos de Montaigú, son arte puro. Es decir, no era un ingeniero, era un artista, un pintor, era muchas cosas. Hay un plano que también está mal datado, de 1750, que yo en el libro, bueno, aconsejo que todo el mundo lo vea, que yo no sé de dónde sacaba el tiempo, ¿no? Porque es que hacer todo ese trabajo de topografiar todo el territorio, desde Mera hasta Vence y la ciudad, hacer los sondeos del puerto, fue el primero que hace los sondeos del puerto para la entrada de barcos. Lo que hizo este hombre es que no tiene nombre, ¿no? Es decir, es una cosa increíble. Montaigú fue un personaje insólito. Entonces todo eso lo hacía con una precisión brutal. Y lo que decía, ese plano, yo me he metido siempre en los planos de Montaigú y me he pasado horas, en este plano grande topográfico, me he pasado horas, ¿no? Tiene un plano que está mal datado, estas cosas fastidian mucho, ¿no? Que hay un plano mal datado y que no se sepa a quién se le puede endosar, ¿no? Y este plano es de Francisco Montaigú, que esto dibuja todos los manantiales de la ciudad y el entorno.
es decir, la periferia, hasta Vence, pero los dibuja con una belleza de verdes, de tonalidades, las colinas, yo no sé cómo hacía, realmente su caligrafía era de tal precisión que yo no creo que un ordenador ahora, con todas las tipologías que hay, y tipografías y tamaños de letras, lo supere. Es decir, cómo escribía Montaigu. Es decir, es una Nos cosa, quedan 10 minutos. es una cosa fantástica. Vamos a dar la palabra al público porque yo creo que hay gente que ya está interesada en preguntar algo. Si no me equivoco, sí. Adelante. Una pregunta que se menciona en el libro, y yo tengo la duda, el lugar de Paio Mouro, exactamente en dónde quedaba, dónde se ubicaba, porque yo tengo dos ubicaciones, una que era los puentes, y otra que quedaba entre Alfredo Vicente y Fernando Macías. ¿Cuál de los dos es? Bueno, hay un barrio, Paio Mouro viene en un plano de Montaigu escrito, él escribe Paio Mouro encima de un plano, o sea que puedes verlo, ¿no? Paio Mouro había un barrio que se llama Los Cristales, que de ahí viene la confusión con la Fuente de los Cristales, y estaba situado en esa zona, Paio Mouro, en la zona de Paio Mouro. Él lo representa, él era muy amigo de poner encima de los planos el nombre de lo que aquello representaba. Los Cristales, el barrio de Los Cristales tenía también un manantial, que ese manantial él lo dibuja en su tratado de manantiales de la ciudad, y ahí dibuja los cristales. Mucha gente confunde la fuente de los cristales que origina el acueducto con la fuente del Paio Mouro. Sí, yo tengo un plano y yo creo que está situado entre lo que era la calle C antiguamente y Médico Rodríguez. Sí, es un poco más arriba. Está Fernando Macías con intersección con esto. Pues eso con precisión lo ves en un plano de Montaigu sin ningún problema. Son 3 o 4 los que puedes ver y yo te los enseñaré. Más o menos, eso es, Pérez Cepeda, esa zona. Ahí eran los cristales, se llamaba Los Cristales, hay una fuente, esa fuente está muy catalogada, muy dibujada originalmente en esta época por ellos, por estos ingenieros. Sí, adelante. Hay también marcadas otras fuentes, una cerca de Puerta Real, en algún plano, ¿no? Y más adelante en la zona de Zaraita, cerca de Magdalena. ¿Esas se alimentaban del acueducto? No. Esas de Monte Alto. Eran exactamente la fuente a la que te está refiriendo el matadero. Esta es una fuente aislada, es un manantial. Y el matadero se puso allí por esa fuente, porque originalmente no había agua y el matadero necesitaba agua. Entonces tú recordarás, no sé si recordarás el matadero cuando existía, que se teñía de rojo toda la zona de Lorzán, porque el agua en aquel momento era detraída ya, pero originalmente hacía lo mismo en esa época de Montaigu, ya en esa época. Y había una fuente que Montaigu la menciona en este mapa, y se ve como la fuente alimenta el matadero, y luego del matadero los sobran que se lo reparan. Es decir, que había primero un manantial propio y luego fue la traída de agua la que alimentó el matadero, ¿no? Sí, había otros manantiales en la zona de Monte Alto. Había muchos manantiales. Fuertes, en algunos sitios se menciona junto a los molinos de viento. Sí, había, claro. Había, de hecho, ya os digo que Montaigu hace un plano de acuíferos. Él era un obseso de los acuíferos y los representa por todos los lados. Fuentes, representa todo. Donde hay un acuífero, él hace un trazado verde. Ese plano es fantástico. El plano de los acuíferos es un plano para ver con cuidado. Hoy la ventaja que tenemos con las lupas de los ordenadores, que teniendo una buena base de plano, una digitalización buena, es que es una maravilla, porque es que vas a ver el detalle de todo, es el detalle, ¿no? Sí, adelante. Y una cosa muy interesante que se ve en el libro es el sistema de mediciones que se utiliza en los diferentes capítulos de la obra.
porque no se estaba utilizando en ese momento el sistema métrico decimal, No. y hay un montón de medidas diferentes que son muy complicadas de entender. Es una cosa muy curiosa. Otra cosa es la precisión con que calculan lo que le llaman el peso del agua, que es la presión con que llega el agua a la ciudad. Es también muy curioso porque en ese momento los sistemas topográficos que había eran muy básicos y sin embargo son capaces de medir perfectamente el desnivel. Sí, sí, lo miden, sí. De hecho, ellos, en concreto en este perfil de Montaigu que antes mostré, él utiliza varias escalas, utiliza las tuesas y utiliza las varas, es decir, no utiliza la misma. Para el largo utiliza tuesas, que tienen la tuesa es 1,95, y para medir en vertical utiliza las varas. Utiliza el pie de país, por ejemplo, para medir los sondeos en la bahía utiliza pies de París. Y las ubicaciones de las canterías. Claro, y las ubicaciones. Y bueno, y la descripción que hace de cómo se enfoscan las canterías, eso es insólito. Hace unas reflexiones que son maestras, es decir, son información extraordinaria, ¿no? Después tiene una cosa muy curiosa, para que el agua no pierda presión, cómo hace los codos en las arqueras. Los codos. Bueno, a mí eso me llevó mucho tiempo descubrirlo, he de confesarlo, porque cuando el ayuntamiento acopia las tuberías, las compra a una empresa de Buño, de un pueblecito de Buño, a 4 socios que vienen aquí a negociarlo, y compra los caños de barro. Bueno, Montaigu describe los caños de barro, es una pasada, ¿no? Cómo describir cómo tienen que ser colocados. Pero luego, en la compra, cuando se hace la compra, se compran los tubos de barro que se sirven en distintos tramos, y luego compran 500 codillos. Yo cuando vi el codillo me volví loco para saber qué era el codillo, ¿no? Porque un codillo yo no entendía que era un codillo. Al final me di cuenta que un codillo era un codo de barro que utilizaban en las arquetas para que el agua no enfrentara el uno con la otra. Entonces llenaban las arquetas, vaciaban de los tubos y las llenaban de nuevo, ¿no? El codillo compraron 500 codillos para toda la obra, ¿sí? Y venían en cada tramo de envío, que fueron, me parece que 5 o 6 envíos los que se hicieron, venían los codillos. Fue una cosa muy curiosa, ¿no? Esa descripción de las arquetas, bueno, es fabuloso, ¿no? Toda esa documentación está en el archivo de La Coruña, ¿eh? Simancas tiene otras cosas y tiene más la guerra interna, militar, tiene otras cuestiones, pero el archivo de La Coruña tiene temas muy curiosos que yo lamento mucho, que es una cuestión que tendría que resolver el archivo porque merma mucho la investigación, que es que cuando vas a pedir un legajo al archivo tienes que ir con el teléfono a sacar una fotografía del legajo, con lo cual el teléfono va girando y acabas haciendo partes del legajo y tienes que volver a hacerlo otra vez porque lo has hecho mal. Cuando vas a Simancas y tienes un legajo y necesitas 20 páginas, pones una hoja en blanco al principio y una hoja en blanco al final, y a los 3 días tienes un archivo fotocopiado del legajo, con lo cual la investigación es más precisa, porque yo he perdido mucha información por el hartazgo de los legajos, de la dificultad de leerlos y de tener que fotografiar los legajos, ¿no? Eso es un problema que tiene que resolver el archivo, que por lo que yo fui el otro día, por lo que veo, no se mueve en ese sentido, ¿no? ¿Alguna aclaración más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues... Bueno, espero que podáis beber el agua tranquilamente porque ya no es igual. A ver. Muchas gracias a Chicho Covas, a Francisco, Pues nada, porque nos has dado yo una vosotros, charla vosotros. interesante. Muchas gracias. Bueno,